Bienvenidos a la conferencia número 115, que va a seguir con las puertas dimensionales en su segunda parte. Empezaremos una vez más, como no, con el repaso de las noticias que han transcurrido en esta semana y que tienen una relación bastante directa con la profecía bíblica. Y vamos a empezar también con la salud, porque ya sabéis que ya pasa a ser un apartado especial en cada conferencia. Aquí veis a un niño frito, totalmente frito, en una escalera. ¿Por qué creéis que es esto? Pues bien, los casos de sonambulismo aumentan entre los niños por ordenadores y consolas. Un 6% de los niños entre 6 y 11 años padecen episodios de sonambulismo. A los 5 años del primer episodio, el 65% deja de padecerlo. El 60% de los niños con sonambulismo tienen padres que tuvieron antecedentes. Nunca hay que despertar a un sonámbulo durante un episodio, duran entre 5 y 15 minutos. Pero parece ser que está habiendo un aumento en los niños debido precisamente a esto, a ordenadores y consolas. Desde pequeños ya se ponen ante estos aparatos y de algún modo esto les está afectando. Pues bien, aunque esto después digan que se pasa, lo bueno sería que esto no llegase a suceder, porque desde luego no se sabe qué magnitud puede llegar a tener esto con el paso del tiempo. Aquí un titular que quizás algunos se van a escandalizar: más orgasmos, menos estornudos. Un científico de Suiza ha probado que el sexo es una opción mucho mejor que el caldo de pollo a la hora de combatir el resfriado, ya que sostiene el sexo refuerza el sistema inmunológico, estimulándolo a que combata y elimine la enfermedad. Y aquí nos habla de cómo funciona, que precisamente consigue estos resultados. Y dice que además de beneficiar al sistema inmunológico, parece demostrado que el sexo es una de las mejores armas contra la depresión y además ayuda a mantener la mente lúcida de los más mayores. Bien, la verdad es que a veces hablas con personas en general y ves que sí, que ante estas cosas suele funcionar. A veces hay personas que entran en tal depresión que son incapaces de tener sexo, también sucede. Lo bueno, como siempre, es mantener un equilibrio absolutamente en todo. Pero desde luego cuando Dios dio este privilegio al ser humano, verdaderamente era porque es necesario. Algunas veces, bueno, se puede estar sin él, evidentemente, pero que también puede ayudar a muchas personas en muchos factores para el equilibrio. Y para entender más del amor de Dios. Y eso lo debemos tener presente. Pero claro, cada uno con su pareja, por supuesto. Y vamos a hablar sobre evolución. Este artículo está en catalán, pero intentaré traduciroslo porque me gustaría demostraros qué argumentos presentan ciertos tipos de científicos para intentar mostrar que la evolución es cierta. Y la verdad es que cuando uno lee esos argumentos se queda de una pieza helada, vamos, porque es que dices, no lo entiendo. Pero bien, las teorías evolucionistas tienen estas cosas tan poco demostrables, pero que vamos a ver en qué consiste en este caso. Los neandertales cantaban ópera. Las variaciones del tono, el ritmo, el lenguaje corporal, el timbre de las voces y los sonidos guturales imitan la naturaleza, formaban parte de la comunicación prelingüística, según el científico inglés Stephen Mitten. Los neandertales cantaban ópera, sostiene el arqueólogo inglés Stephen Mitten, creador de la teoría, ya veis, es un creador de una teoría, de la musicalidad, como forma de comunicación prelingüística entre los antiguos pobladores. Aunque es autor del libro que aquí veis, que se ha traducido como Los neandertales cantaban rap, el autor prefiere pensar que la musicalidad de los neandertales se podría identificar más con la ópera que con el rap, ya que, además de música, aquellos homínidos también utilizaban la danza y el lenguaje corporal como forma de comunicación. Mitten señala que el rap está asociado a un tipo particular de música basada en las palabras y en las frases, cosa que no tenían los neandertales. Mitten, que abre hoy en el Cosmocaixa un ciclo de conferencias sobre la música y su impacto en el cuerpo y la mente, organizado conjuntamente con el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge,
que es en Barcelona, precisa que los neandertales no adoptaban una posición hierática en su canto. Además dice que la mímica era también importante, y hasta que gran parte de los sonidos guturales que emitían trataban de imitar sonidos naturales de animales, el viento, los ríos. La esencia de su teoría es que antes de la aparición del lenguaje compositivo, formado por palabras y reglas gramaticales, ya existía en los neandertales una forma de comunicación prelingüística basada en las variaciones del tono, el ritmo, el lenguaje corporal y el timbre de sus voces. El arqueólogo dice que desarrollaron esta forma primigenia de comunicación a partir de sus ancestros, una musicalidad que se puede seguir en la evolución humana, que nos remite a los primeros seres humanos, hace 2 millones de años, de los cuales también evolucionamos nosotros, los Homo sapiens, con nuestras propias capacidades musicales. Este tronco común explicaría, según ellos, nuestras respuestas emocionales actuales a la música. Admite el investigador que hablar de música por un arqueólogo es un gran desafío, ya que el registro arqueológico es totalmente silencioso, pero sí que se puede analizar su anatomía. Si el neandertal no tenía lenguaje hablado, había de utilizar su gran volumen cerebral para hacer alguna cosa y debía tener algún tipo de comunicación. Aún y así, los arqueólogos han encontrado instrumentos musicales fabricados por neandertales. No han encontrado. Mirad, es que dice que no lo han encontrado. Mitten piensa que tenían capacidad intelectual para crearlos a partir de objetos naturales como conchas, pelitos o incluso piedras, pero los instrumentos musicales más importantes que tenían eran sus robustos cuerpos. La importancia de la música ha llegado hasta nuestros días, subraya Mitten, que añade: la música sirve para crear un sentido de identidad y pertenencia al grupo, ya sea a través de un himno nacional, un himno de un club, o los grupos religiosos que cantan en corales en la iglesia. Somos los herederos privilegiados de una época de la Edad de Piedra en que la música era vital, resume el científico británico. Pues bien, esto era la gran deducción que este señor ha sacado en esta teoría. Ya veis que literalmente no hay absolutamente ni una prueba de eso, pero en la teoría es así. Y ahora, claro, habrá científicos que se acogerán a esta teoría, otros que quizá la discutirán, pero realmente así funciona la evolución. Cargan 2 millones de años por aquí, no sé cuántos por allá, decimos esto y especulamos con lo otro, y ya está montado. Y cada X tiempo tienen que ir revisando esas teorías porque empiezan a encontrar cosas que no les terminan de cuadrar, o otro sale con otra idea. Ya veis, por apartarse de la Biblia, que es tan clara, la cantidad de cosas extrañas que se llegan a decir y tan insostenibles. Pero bien, avancemos ahora y pasemos a ciencia y tecnología y miremos este texto bíblico que nos va a dar un parámetro sobre la referencia de la habitación de los hombres. ¿Cuál es? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 24 al 27, nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten, ¿dónde? Sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Según el texto bíblico, Dios nos puso a los seres humanos para habitar ¿dónde? ¿En la Luna? ¿En Marte? ¿En Júpiter? Sobre toda la faz de la tierra,
Y dice que nos prefijó el orden de los tiempos, ya tenéis el ciclo semanal, por ejemplo, cómo no, entre ellos, y los límites de su habitación. Donde nosotros habitamos, estamos limitados, no podemos ir viviendo en otros lugares. O así debería ser, nuestro lugar tiene que ser este. Pero los seres humanos, empujados por un ánimo de dejar las cosas de Dios y buscarse alternativas, como no, busca cosas como esto. Primera piedra para colonizar Marte. Un proyecto privado recibe su primera inversión. La organización holandesa Mars One, que tiene como objetivo establecer la primera colonia humana en Marte dentro de 10 años, informa que ha recibido las primeras inversiones para el proyecto. Y además es un pasaje de ida, sin vuelta, dicen. Evidentemente se necesitará incluso bastantes años de preparación de estos astronautas para que puedan ir bien con todo esto. Se hará un reality show de los candidatos, o sea que se va a sacar negocio también, para intentar fraguar los gastos que todo esto va a tener. Pero ya veis, se quiere vivir en otros lugares que no son la Tierra. Evidentemente las condiciones de Marte no son las condiciones de nuestro planeta, Dios no lo creó para que nosotros habitásemos allí. Pero ya veis, el hombre busca alternativas a lo que Dios nos ha hecho y confinado, esperando quizás el que colonizar el espacio, ir a liarla a otros universos lejanos, a otras galaxias, a quién sabe dónde, a qué lugares. Ya sabéis que donde va el hombre va el pecado, va innato en nosotros. Entonces, si los propios habitantes de otros mundos no vienen a nuestra Tierra porque no pueden por la contaminación del pecado que tenemos aquí, solo se permite que los ángeles lleguen hasta aquí, ¿qué hemos de ir a hacer nosotros a buscar a los otros mundos? ¿Una escapatoria por si este mundo se destruye? Por desgracia, se ignora que Jesús va a volver pronto y que todas estas aventuras marcianas van a tener su final también. Científicos revierten el envejecimiento en ratones con un gen de longevidad. Y atención a esta noticia, porque puede hacer un antes y un después en la historia de la humanidad. Un equipo de científicos en la Universidad de California actuó sobre el potencial de regeneración de células madre de sangre de ratones viejos. El experimento brinda esperanzas para el desarrollo de tratamientos para las enfermedades degenerativas relacionadas con la edad, pero evidentemente esto no es suficiente. Determinaron que la proteína denominada SIR3, de la clase conocida como sirtuinas, desempeña un papel importante ayudando a que las células madre de sangre envejecida lidien con el estrés. Pero evidentemente era de esperar que detrás de esto aún se quisiera conseguir algo más. ¿Y sabéis en qué consiste la cuestión? Pues ya los podéis pensar, buscar ¿el qué? Fuente molecular de la juventud. Lo que se busca es que seamos la edad que tengamos, no importará, pero que nuestra apariencia sea de juventud. Y así, pues, no envejecer. Las sirtuinas han pasado al centro de atención en el estudio de la importancia de esta familia de proteínas para el proceso de envejecimiento. La SIR3 se encuentra en la mitocondria de una célula. Esto es el compartimento celular que ayuda a controlar el crecimiento y la muerte. Se sabe que el gen SIR3 se activa durante la restricción de calorías y esto a su vez extiende el periodo de vida en varias especies. Este dato es interesante porque normalmente estamos viviendo en un mundo en que se ingiere ¿qué? Mucha cantidad de calorías, muchas comidas que tienen cantidades de azúcar por todas partes y venga a comer, claro, se añaden calorías que lo que hacen es limitar nuestra vida. Tiene datos interesantes este artículo. ¿Esto qué quiere decir? Una restricción de calorías va a ayudarnos a vivir más. Por eso recordemos cómo el espíritu de profecía a través de Elena White da inmensos detalles de cómo causa el azúcar en nosotros graves perjuicios. Estamos avisados. El pueblo de Dios debería conocer estas cosas y seguir la dieta que Dios quiere para el ser humano,
para que tengamos más longevidad y mentalmente funcionemos mejor con nuestros cuerpos también. Y entramos en el periodo de crisis, para variar. Esta lista que veis aquí ha sido la que ha revolucionado España. Pero antes de entrar en España, vamos a ver qué sucede en Francia. El ministro Galo de Trabajo dice: Francia es un país en bancarrota. Y automáticamente tienen que salir a intentar paliar lo que este señor dijo, diciendo de que bueno, esto es así, a medias, que no sé qué, buscando explicaciones, pero viene a decir claramente que Francia está en bancarrota. No se escapa nadie a este sistema de crisis, porque todos los países van a tener que pasar por unas circunstancias para conseguir ciertas cosas después. Y ahora sí, entramos en el apartado ya de España. Urdangarín y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar el matrimonio con la infanta. Ya sabéis, la hija de los reyes de España, su marido. El juez impone una fianza de 8,1 millones a Urdangarín y a Torres, ve indicios de criminalidad más que suficientes. El instituto no distaba abismalmente de ser una entidad carente de lucro. Todos están imputados, excepto la infanta. Muchas preguntas se están planteando, diciendo, ¿y cómo puede ser? ¿Por qué ella no? Y incluso papeles que se firmaron, parece ser, delante de ella. Bueno, en fin, ya veremos cómo termina todo. Pero este escándalo, ya veis que no es el único. La familia real se está llevando la palma, nunca mejor dicho. Estamos hablando del duque de Palma. Pero bien, miremos ahora además cómo esto no termina aquí, porque esa misma semana, esta que estamos viviendo, nos dice: la contabilidad de Bárcenas indica que Rajoy y Cospedal recibieron pagos según El País. Cuadernos secretos en poder del extesorero del PP, del Partido Popular, que gobierna España, reflejan entregas a Mariano Rajoy, que es el presidente actual, de 25.200 euros anuales durante 11 años según la cabecera. Pero no son los únicos. Rato, Rodrigo Rato, Arenas, Álvarez Cascos, etcétera, etcétera, porque ha habido más, figurarían en los documentos, aunque niegan haber recibido los pagos. En los extractos figuran donaciones de constructores, entre ellos 3 imputados en la trama Gürtel, sostiene el periódico, y así se ha ido transcurriendo la semana discutiendo si sí o si no, si esto es verdad o es falso. La gente indignada, manifestándose delante de las sedes del Partido Popular, siendo reprimidos por la policía, bueno, y la situación está realmente tensa. Todo esto, ¿qué está ejerciendo sobre el ciudadano? Pues que realmente haya un malestar contra el mundo político tremendo. Artur Mas, de Cataluña, dice que ha tomado la iniciativa para hacer algo para que todas estas cosas se paren. Y ya sabéis que ha habido más gente también de Cataluña que está implicada en lo que se dice en casos de corrupción y demás, ¿no? Aquí tenéis la respuesta. El Partido Popular niega la existencia de una contabilidad oculta y asegura que sus pagos son legales. Pero ha aparecido alguien de ellos diciendo que él dice que sí, que cobró. Y a partir de aquí, aún más rebomborio. Y mientras tanto, ¿qué pasa entre el pueblo llano? Los empleados de grandes almacenes mantendrán sus pagas, aunque trabajarán más. Dejarán de ser compensados por los festivos y domingos trabajados. Y aunque su contrato sea de lunes a sábado, esos domingos que se permitía abrir por rebajas y otras cositas, pues deberán trabajarlos por el mismo salario. Además, creo que era hasta el 2016 que quedaban manteniendo lo mismo, cobrando lo mismo. Y ya ves, mantener el puesto de trabajo, ¿qué quiere decir? Pasar por el aro, te van a apretar cada vez más la esclavitud, estaba viendo. El 70% de ingresos registrados en los papeles de Bárcenas no cumple la ley según El País. Se va añadiendo otra noticia al respecto. Y cada vez más problemas. Y entre tanto, ¿qué pasa con la población llana una vez más? España lidera el paro masculino en Europa con una tasa del 25,5%. En términos totales, Grecia es el país con peores cifras de empleo de toda la región, con una tasa del 26,8% en octubre, por delante de España con 26,1%. España también registró un paro del 55,6% entre los jóvenes, frente al 55,4% de noviembre, solo por detrás del 57,6% registrado en Grecia.
sea que estamos casi en la delantera de Europa de lo peor de lo peor. Y seguimos avanzando y pasamos a Cataluña, pero antes quiero comentaros de que las noticias que están transcurriendo en España por estos casos de corrupción que están salpicando la política por todos lados, están llegando ya a publicarse por periódicos de todo el mundo, y la imagen de España aún se deteriora más. Ya dijimos de que algo se estaba cociendo, ¿no? Y yo no sé si es que cualquier persona que piense un poco no se da cuenta de que no es normal que en tan poco tiempo se empiecen a destapar tantos casos de corrupción por todas partes. ¿No han estado antes estos casos de corrupción? Sí, quizá algunos sí, otros no, pero en muchas partes y en muchos lugares. ¿Y por qué todo se está destapando ahora? De la Casa Real, del Gobierno de España, de Cataluña. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿No creéis que hay algo que está por detrás moviéndose, desestabilizando? No hace falta ser muy listo para ver que esto no es normal. Pues bien, ya veremos cómo va terminando todo, pero ya nos lo vamos oliendo. Y entramos en el apartado de Cataluña. Esto que veis aquí es un plano, ¿sabéis de qué? De prospecciones de petróleo y gas que ya se empiezan a efectuar. Mas trasladará al rey la voluntad mayoritaria de los catalanes de hacer su propio camino. Esto sucedía esta misma semana, tuvo la entrevista con el rey y le expuso lo que Cataluña, en su mayor parte, quiere. La independencia, el referéndum, todo lo que hay que hacer antes. Artur Mas, limitar la acción exterior es el signo del nacionalismo español más rancio y cerrado. El presidente considera que la voluntad del Ejecutivo español va en contra de los tiempos. No se pueden poner puertas al campo porque estamos en el siglo XXI. ¿Y por qué dice todo esto? Pues porque quieren que, desde el gobierno español, Cataluña no se mueva a nivel tan internacional y así no puedan seguir expandiéndose. ¿Para qué hacen eso Cataluña? Pues evidentemente porque se están preparando para conseguir mejor mercado allí donde estén, para que cuando sea independiente Cataluña progrese aún mucho más. Y esto no interesa al otro lado del Ebro, evidentemente. Y sigamos viendo más cosas. Cataluña pide prestados 9.073 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico en 2013. Supone casi el 40% del total del dinero del fondo para este año. La Generalitat pide 3.700 millones más este año que en el pasado. Ha habido otras comunidades como Valencia que también lo está pidiendo, una parte inferior. Pero claro, hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede ser que se quieren independizar y están pidiendo dinero a España? Bueno, la respuesta de los políticos de Cataluña es que es curioso que tengamos que pedir dinero a España porque nosotros estamos dando y no nos devuelven lo que nos tienen que devolver y encima con intereses. O sea que las cosas no pueden ser. Y así unos tienen la excusa mientras otros dan el tira y el afloja. Y la situación, ¿qué va haciendo? Pues va mermando cada vez más las arcas. El Govern asegura que intensificará la acción exterior, diga lo que diga el ministro. No importa. Y además añaden, Homs, que es el portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, dice, alude razones económicas y políticas para desoír al gobierno. Lo que no haremos nunca es gastarnos 330.000 euros en cubertería. Afea a Margallo, ya sabéis, el ministro de Asuntos Exteriores de España. España se gastó 330.000 euros en cuberterías para sus embajadas en distintos lugares, etcétera, etcétera. Y así un escándalo detrás de otro y, como siempre, más problemáticas. Homs afirma que la consulta deberá ser vinculante en términos democráticos. El portavoz del Govern pone como ejemplo el referéndum de la OTAN de 1986 y recuerda que no era vinculante jurídicamente. Y aún va viendo más cosas, hasta el punto que llegamos a esto. Se busca petróleo y gas en Cataluña. Se está buscando en distintas comarcas de Cataluña, como las que aquí veis, delante de la línea de la Costa Brava también. ¿Y todo esto para qué? Y además con el sistema del tracking. Hubo un reportaje de cuál es este sistema, ya sabéis, se insufla agua
para reventar más donde está el petróleo entre las rocas, y a partir de aquí se puede extraer más fácilmente cantidades de petróleo y gas que antes no se podían extraer con el anterior método. Y ahora esto quiere decir de que se puede sobrevivir básicamente desde el propio país con la producción interna, pero esto a su vez lleva quejas, y salió un reportaje hecho por el corresponsal de TV3 en Estados Unidos, donde este método se está utilizando para extraer más petróleo y gas también desde Estados Unidos, para no depender tanto del comercio exterior, y los vecinos se quejan de que desde que hacen eso pues suceden cosas extrañas que no les gusta en términos de aguas que se ensucian y tantas otras cosas más, y que hay gente que dice que todo esto puede causar aún más seísmos. Pues bien, la situación es que además puede cambiar el paraje. En fin, pero claro, ¿por qué creéis que todo esto se está haciendo tanto ahora? Pues porque se está preparando que el país de Cataluña pueda sufragarse independientemente sin necesidad de depender de ayuda externa. La Fiscalía pide a Hacienda un informe sobre las cuentas de un hijo de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat. Ya veis que aquí queda afectado todo, ¿eh? Por todas partes se destapan corrupciones o pretendidas corrupciones, todo se tambalea. La gente está pidiendo que haya una moralidad. ¿Os dais cuenta? ¿Quién va a terminar imponiendo una moralidad? Ya nos lo sabemos de sobras, ¿no? Mas transmite al rey la necesidad del reparto equitativo de los límites de déficit en el Estado. Siempre hay las quejas, los diálogos, el buen entendimiento o no, en fin. De momento parece que todo va bien. Ya veremos todo cómo termina. ¿Y qué está sucediendo? Pues que hay ciudadanos que toman cartas en el asunto, se empiezan a mover también y piden al Parlamento Europeo que actúe para que se pueda hacer el referéndum para la independencia de Cataluña. Y piden recogidas de firmas, miles de firmas se están consiguiendo ya, etcétera, etcétera, para que así el Parlamento Europeo deba también poner cartas en el asunto. No todo quede entre el gobierno español y Cataluña. Pues bien, ya hemos visto que la situación realmente está tensa y aún seguirá así hasta que todo llegue. Y pasemos a algo aún más amplio. Si Cataluña va a ser un bastión para el catolicismo, ya lo estamos viendo con esos tratos con el Vaticano, de ahí tanto interés para todas estas cosas, veamos también qué sucede a nivel internacional. Recordemos las profecías de Isaías y Daniel, Siria, los países de Medio Oriente, ¿qué sucedería? Israel dio el control a luz a judíos de Etiopía sin su consentimiento. Resulta de que judíos que provienen de este país, de Etiopía, iban hacia Israel por esa ley del retorno, pero curiosamente se les administraban una serie de medicación que hacía que no pudiesen tener hijos. Y ahora se dice, esto es una aberración lo que estaban haciendo. Pero claro, y dices, ¿cómo puede ser si dicen que también son judíos que hagan esto con los suyos mismos? Pues porque resulta de que hay un grupo importante dentro de la sociedad de Israel que dicen de que realmente estas personas no son judíos, y que esto deteriora el poder de Israel dentro de su propia casa, porque todo se diluirá. ¿Ya veis hasta qué punto se puede tener fuerza por detrás, aunque los leyes aparentemente no sabían nada, de que se lleguen a hacer cosas así? Hay unos propósitos por detrás de todo esto. Estados Unidos abastecerá en vuelo aviones franceses durante la operación militar en Mali. Ya veis que se han implicado más países, no todo queda con Francia. Y aquí tenéis al señor Kissinger, del cual hemos hablado más de una ocasión, y ahora resulta que vuelve a salir a la palestra y propone un pacto Washington-Moscú para solucionar la crisis. Incluso
él habla de toda la situación de la crisis del Medio Oriente también, y que, claro, todo puede llegar a ser de una convulsión tremenda, y que incluso se puede llegar a utilizar, si no se hace nada para evitarlo, armas nucleares en esa zona como si nada, por distintos países. La cual cosa dice que habría un antes y un después en la historia de la humanidad. Cuando Kissinger habla, cuidado, porque ya sabéis en qué está puesto, ¿no? Y ya sabemos lo que la Biblia nos decía por profecía que sucedería en esa zona. Estamos muy cerca de ver grandes cosas. Israel advierte ante la transferencia de armas químicas sirias a Hezbollah. Israel despliega 2 baterías defensivas en el norte. Actuará para evitar que las armas químicas lleguen a Hezbollah o Al-Qaeda. ¿Y qué han hecho en consecuencia? ¿Se han quedado cruzados de brazos? Ya veremos cómo no. Pero mientras tanto, en Irán, los musulmanes deben acabar con el sionismo. El presidente Mahmoud Ahmadinejad instó a los musulmanes a alcanzar la unión necesaria para poner fin a la historia del sionismo. Poner fin a la historia del sionismo debe ser el objetivo de los musulmanes para lograr unidad, y agregó que en esta situación que los sionistas corruptos, incultos y asesinos se dedican a ocupar y matar a gente inocente, no debemos estar mirando con los brazos cruzados. Los enemigos de la humanidad pretenden dirigir el mundo y reclaman que quieren traer libertad y democracia para todo el mundo. En tal situación nosotros no debemos decir que solo queremos la libertad de los musulmanes, sino que debemos decir que queremos liberar a todas las naciones del mundo y queremos que el pueblo estadounidense se libere de la dominación de los sionistas. Irán no reconoce al Estado de Israel, al que denomina entidad sionista, cuya aniquilación propugna. Ahmadinejad, lo mismo que el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, han dicho en diversas ocasiones que es un tumor canceroso que hay que extirpar. Claro, ante estas manifestaciones que, bueno, unos dirán que tiene razón, otros que no, pero evidentemente son un signo de que busca una unidad dentro del mundo islámico para ir contra Israel y con todo lo que esto va a implicar, evidentemente. En fin, que hay momentos de mucha tensión, ¿eh? Obama felicitó a Netanyahu y reiteró compromiso con Israel, pero me gustaría que además os dieseis cuenta de qué frase vuelve a utilizar Obama. Obama se comprometió a trabajar de cerca con Israel en nuestra agenda compartida para la paz y la seguridad en Oriente Medio. Una vez más, paz y seguridad, tal como decía la profecía que acontecería en los últimos tiempos. Y ya veis en qué lugar siempre lo están ubicando. Oriente Medio, las profecías, una vez más. Todo está a punto, ¿eh? Veremos hasta dónde Dios retiene los vientos. El ministro de Defensa egipcio advierte de un posible colapso del Estado. Ya sabéis que otra vez en Egipto vuelven a haber graves disturbios. La situación no cambia. Israel convocó al embajador de Argentina para expresar su rechazo al acuerdo con Irán. Ya veis, ahora Argentina está haciendo migas con Irán. ¿Por qué será también? Intereses, ¿no? Evidentemente, claro. Y automáticamente Israel no ven que esto pueda llevar a buen fin, Estados Unidos tampoco, y todo viene, si recordáis, ¿recordáis ese ataque terrorista de 1994 contra el Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires? Pues bien, aquí veis una imagen de lo que llegó a acontecer, fue una hecatombe, fueron asesinadas 85 personas, más de 300 resultaron heridas, pero ahora está habiendo esta polémica. Ya veis cómo en Latinoamérica también se están moviendo cosas. Estados Unidos acelera su implicación militar en África. Recordad la profecía que diría algo muy claro en Daniel, que pasaría por las tierras, inundaría, etcétera, etcétera, sus ejércitos y demás. Pues bien, Níger autoriza una base de drones estadounidenses para apoyar la guerra de Mali. Y esto está pasando también en Yemen y en otros lugares de África, Argelia, Libia, Mauritania. Claro, a nosotros parece que no está pasando nada, ¿eh? Si no nos lo dicen por televisión no nos enteramos. Pero claro, es que todo esto está en pleno desarrollo. El rey del norte está actuando.
China pone un pie en Estados Unidos, crea zonas de desarrollo para atraer a sus ciudadanos. China se está instalando gradualmente en Estados Unidos por medio de la compra de empresas, hogares, tierras de cultivo, bienes raíces, infraestructura y recursos. Con lo cual, ya podéis imaginaros la situación. ¿Y qué se quiere conseguir con todo esto? Bueno, ya sabéis que Estados Unidos le debe a China pues toda esta cantidad de dólares que veis aquí, 1,17 billones, casi nada. Y todo esto, de algún modo, hay que cobrarlo. Y si llega un momento en que Estados Unidos no puede terminar de sufragar todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que China no se va a quedar cruzado de brazos. Y recordemos que nos decía la profecía, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y aquí tenéis los de Oriente. Y mirad en esta página de Aurora, que es un lugar donde se habla de las noticias de Israel durante cada día y del judaísmo en español, dice, solo hemos cogido la portada de las noticias que aparecen, una parte, y esto en un solo día. Siria, la guerra con Israel nunca terminará, casi nada. Siria e Irán amenazan con represalias contra Tel Aviv. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Israel ha atacado, ¿dónde? Justo al lado de Damasco. Ha entrado en espacio aéreo enemigo. Y claro, ¿esto qué provoca? Estados Unidos, la instalación de centrifugadoras avanzadas por Irán es una nueva escalada. Mirad qué noticias se están fraguando en esa zona. Egipto condena ataque aéreo de Israel contra objetivo en Siria. Israel avisó a Estados Unidos antes del ataque a Siria. Rusia, el ataque de Israel en Siria viola el estatuto de la ONU. Y algo hay que hacer. Y Hezbollah condena ataque de Israel contra base militar en Siria. Pues bien, ya veis que la situación realmente está siendo, ¿qué podríamos decirle? ¿Explosiva? Madre mía. Los ejércitos sirio, libanés y jordano elevan el nivel de alerta. La situación está realmente en zona límite. La ONU expresa su grave preocupación por el ataque israelí en Siria, porque temen que todo esto pueda desencadenar lo que se va a venir tarde o temprano. Israel avisó a Estados Unidos antes del ataque a Siria, aquí tenéis toda la noticia, donde fue el ataque al noroeste de Damasco. Y recordáis la profecía de Isaías, ¿qué pasará con Damasco, no? Pues qué cerquita estamos. Corea del Norte cubre la entrada de su instalación nuclear para evitar el espionaje. Ha llegado a la fase en la que es capaz de realizar una prueba nuclear en cualquier momento que considere conveniente, informan los medios surcoreanos citando al ministro de Defensa. Evidentemente, Corea del Sur y Estados Unidos están considerando posibles medidas militares y políticas a tomar en caso de que Pyongyang siga adelante con el ensayo. Una vez más, el Oriente. Y ahí estamos nosotros. España envía un avión a Mali con militares y material de apoyo logístico a la zona de conflicto. ¿Por qué? Porque España también tiene intereses a través de Francia en Mali. Ya veis, uranio, oro, ya lo estuvimos hablando, ¿no? 2 muertos en un atentado contra la embajada de Estados Unidos en Turquía, según fuentes oficiales. El mundo islámico se rebota, no quiere a los militares estadounidenses allí. Por supuesto, claro, era de esperar. Y ya habéis visto que en este leve repaso de la actualidad, cómo realmente la situación está más que tensa. Y entramos en el apartado otra profecía, falsos cristos y falsos profetas. Estuvimos hablando de este señor, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, pero quisiera que os fijaseis en esto que pone él aquí debajo. SSS 666. Bien, ¿sabéis? El día, el año, el milenio, ya no lo sé, que pueda tratar el tema del 666, también deberemos hablar sobre este significado de SSS. Pero bien, todo llegará, si Dios quiere, en su momento. Mateo 24 nos decía, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tatúan el 666 a Infante entre gritos y llanto. No os paso el vídeo, porque la verdad, en fin, ya os lo podéis imaginar, ¿no? La llamada marca de la bestia fue tatuada en el brazo del menor por supuestos seguidores de Jesucristo hombre. Aquí da los detalles de cómo aconteció. En fin, los llantos, los gritos del niño se escuchan a lo largo del vídeo. Ya me diréis hasta qué punto se puede llegar. Pero bien, esta es la situación que está viviendo el mundo, porque hay gente que se inclina por el lado de Satanás en vez del de Dios. Y luego, evidentemente, se va a englobar a todos en un mismo saco, que no anden en conformidad a un estatuto que se haga para todos. ¿Entendéis? El diablo se está moviendo muy bien, está creando gente que con sus movimientos lo único que hacen es exacerbar a la opinión pública. Y luego, todos los que no pasen por una jurisdicción establecida para todos, van a ser considerados como iguales a estos y a otros, de peores incluso. En fin, que ya podemos ir preparándonos, porque el diablo no es tonto y sabe cómo hacer las cosas. Y hablemos sobre el Vaticano. Benedicto XVI prefiere Twitter y descarta entrar en Facebook. Es demasiado personal, dice. Todo lo que él está haciendo, dice que Twitter es más institucional, sirve para que se esté moviendo el mundo de Internet a través de estas redes sociales, y la gente se posicione en pro o en contra, se muevan, cojan opiniones, se hable, en definitiva, ¿entendéis? Ellos ya saben por qué también están haciendo las cosas. Llega a España El Gran Milagro, se estrena en los cines de toda España el próximo mes de marzo. Ya lo veis, dijimos de que a través del cine reevangelizarían, pues ya han empezado, ¿eh? No es la única, están haciendo más. Y van hablando de quiénes son los personajes de esta película, lo que les sucede, y en la trama dice, con la ayuda de sus ángeles de la guarda, serán testigos del verdadero significado de la misa, de la lucha constante entre demonios y ángeles, y del triunfo de la fe. Ninguno de ellos se imagina que lo que va a vivir está a punto de cambiar su vida para siempre. Ese es su argumento, favorecer la misa, por supuesto. Y banda sonora, que dicen muy buena, por supuesto. Como entran bien muchas películas por su banda sonora, ¿verdad? Las finanzas secretas del Vaticano según The Guardian. Padre Lombardi, les hubiera bastado leer la guía telefónica del Vaticano. Sabéis que la semana anterior presentamos cómo el Vaticano estaba haciendo tanto dinero con inversiones de edificios en Inglaterra. ¿Y de dónde salió ese dinero? Pues ahora ellos lo justifican de este modo, pues que solo hacía falta mirar la guía telefónica del Vaticano para saber que esos edificios eran de ellos. Y dice, añadió que la existencia de inversiones por parte de la Santa Sede, con las sumas de la indemnización que dio el Estado italiano a la Santa Sede, por la expropiación de sus territorios y bienes durante la unificación italiana, con los pactos de Letrán, el Tratado de Letrán, son conocidos desde aquella época, o sea, hace más de 80 años. Sí, puede ser muy bien conocido, la mayor parte de gente esto ni lo recuerda, pero desde luego, ¿cómo consiguieron todo esto? Con pactos con el gobierno italiano, que ellos dicen, por gente de la historia, de que aún era poco dinero lo que se les dio, que correspondería a ver mucho más. Y ellos, pues, ¿qué hicieron cuando lo tuvieron? Invertir. Ya sabéis que a partir prácticamente del Tratado de Letrán, la herida de la bestia es sanada con más fuerza. La Biblia lo decía, ¿no?, que el poder de la bestia, del Vaticano, sería herida, como de muerte, pero que sería sanada esa herida, y que a partir de allí volvería a ir cogiendo el poder progresivamente hasta llegar a dominar, que es lo que va a hacer, aunque muchos se crean que no. Pues este es un proceso donde las cosas empezaron a surgir.
Habría sido necesario, dicen, realmente poco para saber que en los pactos de Letrán, firmados en 1929 entre el Vaticano y el gobierno italiano, entonces presidido por Mussolini, existía una cláusula financiera por la que Italia indemnizaba definitivamente a la Santa Sede con 750 millones de liras en efectivo y con títulos por un valor equivalente a 1.200 millones de euros, y que el texto firmado por ambas partes especificaba que la cifra era muy inferior a la que el Estado habría debido pagar a la Santa Sede. Evidentemente, si los dos firmantes eran el régimen que estaba mandando entonces la Santa Sede, lo normal es que pusieran esto, ¿eh? Lo normal no es que dirían, es que les hemos dado más de lo que les corresponde. Claro, evidentemente que no pondrían eso, ¿no? El artículo indica que dichos pactos, aceptados por amplia mayoría, fueron introducidos en la Constitución de la República Italiana en 1947 y que contaron con la valoración positiva de los historiadores de las más diversas tendencias y de exponentes políticos como Alcide de Gasperi y Palmiro Togliatti. En el artículo, basado en una serie de documentos de la National Archives británicos, recientemente abiertos al público, demuestra exactamente lo contrario de lo que afirmó The Guardian, o sea que con legítimas inversiones en tiempo de guerra, realizadas especialmente en Estados Unidos, la Santa Sede apoyó a los aliados contra el nacionalsocialismo. Siempre hay una cara positiva, ¿verdad? No se habla de la otra cara que le hacían por detrás. Pero claro, lo que sale a la luz es lo que sale a la luz. Y mientras tanto, ¿qué más está haciendo el Vaticano? Progresos significativos en el proyecto de acuerdo Santa Sede, Estado de Israel. Ya veis cómo están trabajando, ¿eh? Cardenal Rabasi, los jóvenes son el presente y no solo el futuro de la humanidad. Y mirad algo de lo que estuvimos tratando ya aquí. ¿Recordáis que estuvimos mostrando cómo hay esos grupos cristianos que se dedican a cantar, bailotear y lo que haga falta, y que esto se está extendiendo hasta en la Iglesia Adventista? Pues en este encuentro que hicieron en el Vaticano, el grupo de rock italiano The Sun, o sea, El Sol, vaya nombre más apropiado, abrirá el evento con un concierto y compartirá su experiencia musical y de fe, haciéndose portavoz de las aspiraciones juveniles. Ese día concluirá con una mesa redonda titulada Del universo al multiuniverso, análisis de las culturas juveniles. Y resulta que en lugares, como he dicho antes, se está haciendo lo mismo que ellos también están haciendo. Recordemos el texto bíblico. Decía de que las iglesias se embriagarían también con el vino de Babilonia, su forma de hacer, sus enseñanzas, todo. Cuando los protestantes están haciendo lo mismo que ellos, y ellos lo mismo que los protestantes, en este caso, ya estamos viendo por dónde van los tiros, ¿verdad? No hay una línea clara, como dice Elena White, cada vez más, entre el pueblo de Dios y el que no lo es. Y eso nos debería hacer pensar y mucho. Ellos ya saben cómo llegar a los jóvenes. Irán ordenó el atentado contra Juan Pablo II. Ali Akka, el turco que le disparó al Papa en 1981, aseguró en sus memorias que el líder espiritual de la revolución iraní, Ruhollah Khomeini, le pidió matarlo en nombre de Alá. Le prometía el paraíso, etcétera, etcétera. Bueno, luego, aquí ya veis, ahora se dice de que es cuestión de Irán el que estaba detrás. Y precisamente ahora, en estos momentos de situación tan tensa, ¿eh? Luego, por su parte, Lombardi dice de que, bueno, como Ali Akka ha dado ya más de 100 versiones, pues bueno, que cualquiera sabe, ¿no? Pero allí está, ¡pam!, ya ha salido esto. Y ahora hablemos sobre Apocalipsis 17, del 11 al 13. ¿Qué nos dice este texto? Bueno, la imagen es bastante explícita. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿De qué está hablando esta profecía? ¿De tiempos pasados?
o de tiempos futuros prácticamente ya casi presentes? Algún día deberemos dar en detalle este versículo 11, pero sobre los versículos 12 y 13 ya hemos hablado. Y mirad si no, las cosas están yendo así. Esta noticia es del 19 de abril del 2011. La Unión Europea necesita una gobernanza económica única. La Unión Europea no superará su crisis hasta no tener una gobernanza económica y una política económica únicas. Ausencia que se repite en la defensa común y un solo ejército, o en la falta de un criterio unívoco sobre los inmigrantes. Lo dijo a Clarín el vicepresidente primero del Parlamento Europeo, Gianni Pittella. La cosa viene de tiempo atrás. Se iba trabajando para que haya un poder común. Pero mirad cómo además, esto que es del pasado, y como estas cosas hemos visto ya muchas en las conferencias, este artículo, que es actual, el gobierno mundial ya existe y no nos representa. Mirad cómo estamos hablando de dos cosas que parecen distintas. Por un lado, Europa, por otro lado, gobierno mundial. En la profecía se hablaba de que los dedos de los pies de la estatua de Daniel 2 era el ¿qué? Europa. Y también en el texto de Apocalipsis se habla de 10 dedos tienen los pies de la estatua, pero hay detalles que nos dan a conocer de que la profecía va más allá, de que sea tan solo Europa el feudo del poder del papado, y habla de, durante un tiempo, que habrá algo mundialmente unido bajo un mismo poder, que va a durar poco, pero va a estar. Y mirad qué leeremos de lo que nos sale en esta noticia. Gracias mundo, en pura teoría de juegos, explica Coppel, cuanto menos confías en tu gobierno, más interés tienes en un gobierno mundial. ¿Os dais cuenta? ¿Qué está sucediendo en España? Por eso yo ahora mismo bendigo a Bruselas, la ONU, la Merkel, la IATA, el ICAO y todas las ISO del planeta juntas, por haber cogobernado mi país, aunque fuera en la sombra, mientras nuestras instituciones, desde la monarquía hasta la SGAE, ya sabéis que es la Sociedad General de Autores de España, que cobran por la musiquita y todas estas cosas, sufrían su peor crisis desde la dictadura. Por eso mismo entiendo que noruegos o suizos recelen de gobernanzas globales y organizaciones transnacionales que decidan por ellos. Pero es que hay países donde ninguna organización multinacional resulta más opaca e inquietante que la de sus propios partidos. Y mirad qué nos dice. Usted habrá pensado que un gobierno mundial arreglaría los problemas mundiales, tal vez para crear otros. Pues ese gobierno ya existe, y no le hace falta ni un ejército mundial ni edificios enormes con muchas banderas. ¿En qué consiste? En una legión de grises abogados y tecnócratas que discuten y pactan miles de normas y acuerdos minuciosos que regulan todos los aspectos de nuestras vidas en salas de reuniones de Singapur, Suiza, Londres o cualquier otro pacífico rincón del globo. Lo que este señor no dice es que detrás de esta legión de grises abogados y tecnócratas hay alguien más, que está por encima y que son los jefes de estos señores. Y os lo digo porque sé que esto es así. Sigue diciendo, por ejemplo, ¿sabe que existe una potente autoridad internacional de los fondos marinos, que se llama ISA, y manda en el fondo de los océanos? Regula la minería en el fondo de los mares, aunque todavía no exista en todo el planeta ni una sola mina suboceánica. Anda. ¿Y qué hacen los chicos de la ISA? De momento tienen su sede en Jamaica. Me apunto. Trabajan, tienen socios que pagan cuotas y que les pagarán licencias. ¿Pero para qué sirven? Organizaciones como esa gobiernan el mundo en paralelo a los estados, con gran incidencia en nuestras vidas. ¿Recuerda alguna marea negra por un vertido petrolero? La de Galicia, una tragedia. Pues se hubiera evitado si los tanques del petrolero hubieran tenido el grosor adecuado. ¿Sabe por qué aún se construyen sin él? Porque cuanto más grueso, más caro. Y por eso el lobby mundial de astilleros en la Organización Marítima Internacional logra frenar las exigencias de más grosor en los tanques de los petroleros, que luego sufren percances y contaminan el mar.
No lo había pensado. Tampoco está usted representado allí. Si su voto y su voz como ciudadano ya tienen poca incidencia en su país, imagínese en este gobierno en la sombra de siglas sin estados. Yo diría que sí, que hay un estado, sobre todo detrás. ¿Pero sirven a alguien? A todos, pero solo en la medida en que ellos, las grandes corporaciones, se sirven aún más de la organización y las reglas. ¿Cuál ha sido su viaje más largo? Guam. Pues piense en los miles de personas de decenas de países que cumplieron a rajatabla unas normas universales muy estrictas para que usted pudiera llegar a Guam. Un triunfo de la cooperación humana. Y de la Organización Internacional de Aviación Civil, ICAO. Es exigente, pero todos la obedecen sin rechistar. Decide todo en navegación aérea, desde los protocolos de despegue y aterrizaje hasta los estándares de un aeropuerto. También las low cost, las líneas de vuelo baratas. Esa es materia de la Organización Internacional de Transporte Aéreo, IATA, una alianza comercial de aerolíneas, pero sin las que usted tampoco habría llegado. ¿Hizo fotos en Guam? Las publicó el magazine hace años. Pues su cámara cumplía una ISO, normas que pactan las empresas de todo el mundo y regulan cómo se han de fabricar las cámaras. También los smartphones y casi cualquier aparato que usted utiliza cada día están regulados así, al margen de los estados. Estupendo. A menudo no es tan estupendo. Esos abogados anónimos que pactan normas, leyes, estándares, no piensan en usted, sino solo en las multinacionales que les pagan. ¿Y qué pasa si se pasa de las normas? Pura teoría de juegos. Se cumplen porque los asociados tienen más incentivos para cumplirlas que para transgredirlas. Si su aeropuerto no cumple las normas y la ICAO lo expulsa, ningún avión aterrizará en él, igual que un fabricante que ignora las ISO no encontraría baterías para sus aparatos. ¿Antes no había organizaciones así? Desde 1874, entes como la Unión Postal Universal superan guerras y cataclismos para llevar correo por todo el planeta. Piense en la complejidad y la maravilla de pagar un sello para un sobre en Barcelona y que alguien trabaje en Malasia para entregarlo. Saint-Exupéry ya fue un héroe postal. Del mismo modo, hoy la navegación digital la regulan organizaciones que eran una rareza y ahora gozan de un poder global inmenso, como la sociedad Internet o la corporación de Internet para asignar nombres y números, ICANN, que vende los dominios. Google no paga impuestos en este país. Es que hace 20 años, si le hubiera preguntado como contribuyente si cedería soberanía fiscal a una organización internacional, me habría dicho que se fiaba más de que su propio Estado frenara la delincuencia fiscal. Yo aquí ya no sé lo que es delincuencia, pero ahora los contribuyentes españoles aceptarían encantados que una organización transnacional regulara la fiscalidad de Internet, y verá cómo acaba constituyéndose. Con un acuerdo así se frenó Al Qaeda. ¿Los burócratas globales trabajan más que los nacionales? Tienen más incentivos, poder y sueldo. Por ejemplo, las normas de contabilidad bancaria o las de Basilea deciden si usted accede a un crédito, pero usted no tiene ningún poder de decisión sobre ellas. Pues ya habéis visto qué compañías tan fuertes que están dirigidas por gentes que ni se conocen, pero que de allí se salen grandes réditos. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Al margen de los gobiernos mundiales. ¿Qué se dice del Club Bilderberg? Bien, pues más o menos es una representación de estas cosas. Pero es que no son los dueños de todo. Detrás hay alguien más. Y trabajan algunos que están en gobiernos de distintos países por detrás. Y alguno muy en concreto y muy cerca de aquí, en la mismísima Europa, que es la que en verdad está moviendo prácticamente todo, y de la cual nos hablaba la profecía. Si no, recordad Apocalipsis 18. ¿Quién es el que da el juego a los grandes líderes del comercio mundial? ¿Lo recordáis? La bestia. ¿Y quién es? El Vaticano. Tened esto presente, porque quien está detrás de grandes cosas que veis en estas noticias son los mismos. Pues bien, Estados Unidos, armas, nuevo tiroteo en Estados Unidos, disparos en una oficina en la ciudad de Phoenix.
No ha sido el único lugar. Un desconocido mata a tiros a un adolescente que bailó en la investidura de Obama. Dicen que la confundió. Un niño de 14 años, en Atlanta, Georgia, en un colegio, recibe un disparo en la cabeza en un nuevo tiroteo en Estados Unidos. ¿Y todo esto que está saliendo tanto a la luz, para qué es? Pues para que se regule lo de las armas en Estados Unidos. En fin, ya sabéis, las cosas suceden por algo. Control. Una familia británica podría ir a la cárcel por volverse autosuficientes e independientes del gobierno. La familia Mason, que no Mason, abandonó la vida en la ciudad para vivir en un terreno de 400 metros cuadrados de su propiedad. Se instalaron allí con su autocaravana y producen sus propios vegetales y huevos orgánicos. Los Mason, una pareja con 2 hijos de 8 y 9 años, han trabajado su parcela durante 2 años con técnicas de permacultura y jardinería. Ahora el gobierno podría expulsarlos porque, según ellos, el terreno solo se puede usar para cultivar y no para vivir en él. Esta noticia es del 1 de septiembre de 2011. ¿Sabéis? Has circulado por varios lugares y a muchos les ha escandalizado. Bien, quizás a nosotros no tanto, porque en nuestra zona donde vivimos, si tú te compras un terrenito, puedes hacer algunas cositas como esto, o poner una autocaravana y no la mantengas mucho rato allí mismo, pero no puedes quedarte a vivir, no puedes. Puedes hacer un poco de huertecillo, sí, pero tú allí no te puedes quedar a dormir, como mucho un día, 2, pero luego, si pasan, uy, malament, esto no funciona. Esto, evidentemente, ¿por qué creéis que se está haciendo? Pues porque interesa que la gente esté, ¿dónde? En las ciudades. Claro, no interesa que se esté al margen y se pueda sobrevivir por sí mismo. De esto se saca rédito económico también, claro, si la gente se vive sola por allí, se automantiene, pues como que no conviene. Pero pensad que esto es algo que va a marcar lo que va a suceder para el pueblo de Dios también dentro de poco. Se irán poniendo cada vez más trabas para que podamos sobrevivir por nosotros mismos. En fin, que ya veis por dónde van las cuestiones, ¿no? Tarde o temprano, el pueblo de Dios se verá abocado a tener que hacer estas cosas, sí o sí, porque si se queda en la ciudad, ya sabéis lo que va a pasar. ¿Ante qué se tendrá que lidiar? Pues ya lo estáis viendo, ¿no? No va a ser fácil. 440.000 razones para revisar su cámara web. ¿Estuvimos hablando de esto? Pues mirad, un experimento de visualización de cámaras que transmiten en vivo sin que sus dueños lo sepan, tuvo más de 440.000 visitas en apenas unos días. El problema de la sobreconexión y de vivir en público no es exclusivo de TrendNet, se descubrió un agujero en Panasonic. ¿Ya veis? Pues la gente además entraba y podía ver lo que hacían otros. Más control, por supuesto. Estados Unidos echa la red sobre Internet. El Pentágono ha aprobado una importante expansión de su fuerza de seguridad cibernética en los próximos años, lo que evidencia sus grandes planes para tomar el control de Internet, explica el bloguero José Luis Camacho. Tarde o temprano también se dice de que el ciberespacio va a estar bastante restringido, ¿no? Muy controlado. Y ya estamos llegando al final de las noticias. Pirámides modernas. No estamos hablando de pirámides de Egipto, ni pirámides de Perú, no, pirámides modernas. Lo que veis aquí, ¿la recordáis? Estuvimos hablando de ella, la que está en París, el Museo Louvre. Por fuera, que además ya veis que tiene este tono dorado, tal como tenían las pirámides egipcias, tal como hablamos en la conferencia sobre Orión, y que esta que veis en la derecha, esta fotografía, es por dentro. Pirámide invertida sobre una pequeña pirámide, puesta normal. Todos con sus significaciones, por supuesto. Hablamos de esos simbolismos, la cantidad de cristales que había, etcétera, etcétera. Pues bien, mirad noticia que sucedió ayer por la noche, y hoy se ha difundido mucho. A 310 metros de altura, las vistas del Shard inauguradas con una inesperada pedida de mano. Aquí vais a tener una pareja que se va a hacer famosa seguro, porque
lo que se ha hecho es la inauguración en Londres, por su alcalde, del rascacielos más alto de la Unión Europea. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues, bueno, este chico aprovechó la ocasión con su pareja para declarársele allí, aunque hubiese cámaras y tal, se van a hacer famosos seguro. Pero lo curioso de esto, ¿por qué os lo muestro? Bien, tiene miradores en distintos lugares, en distintos pisos, tiene una altura impresionante, ¿cómo no? Pero si vais viendo detalles, llegamos a un momento en que, bueno, aquí nos dice que tiene una cubierta por un total de 11.000 paneles de cristal. Debían ser 11.000. El momento de la inauguración, aquí lo tenéis, y diréis, ¿todo esto por qué me lo enseñas? Pues muy fácil. Este es el aspecto externo de este enorme edificio. Es una pirámide tremenda. Aquí lo tenéis visto desde otra perspectiva. Se están creando pirámides, se están poniendo por todas partes, y ya sabéis que en verdad todo esto se hace por algo, no se hace porque sí. Están siendo levantados monumentos a Satanás, nada más y nada menos. Y estos monumentos a Satanás, para muchos tienen, ya sabéis, un receptáculo de energía, que bla bla bla, y tantas historias más. Pero, en definitiva, es levantar altar a los Baales, nada más que esto. ¿Pero creéis que es el único lugar? Mirad, otra pirámide en París. El polémico rascacielos dominará el skyline parisino a partir de 2012. El panorama va a ser este. Estamos en 2013. Yo no sé si realmente ya se ha podido realizar esta construcción, pero ya veis, este proyecto de rascacielos piramidal también, de cerca de 200 metros de altura. Projet Trinagle. Bueno, pues eso, aquí lo tenéis. ¿Creéis que todo esto se está haciendo porque sí? Si no supiéramos lo que sabemos, diríamos, oh, qué bonito, y ya está, ¿eh? No sabríamos el por qué esta manía de hacer ahora construcciones piramidales. Pues aquí tenéis la descripción de todo esto. Y aquí la imagen de lo que tiene que ser. En fin, que vemos que Satanás se está poniendo las botas, y más que se las va a poner, y para muestra un botón. En esta sección, secta de Nacozari se declara culpable de sacrificios. Los 8 detenidos por pertenecer supuestamente al clan encabezado por Silvia Meraz creían que recibirían protección y dinero de la Santa Muerte. Y entre ellos, pues, ¿qué hacen? Sacrificios, se cogen el niño de uno a la otra, lo sacrifican, en fin, barbaridades, barbaridades. Satanás está acampando cada vez más a sus anchas. Pero otra noticia. Abusos del nuevo elegido de Dios. Víctimas denuncian que en Nuevo Laredo el español Ignacio González dirige una secta en el que él y sus apóstoles someten a las mujeres. Y aquí lo tenéis, al lado de sus 2 presuntas esposas, una brasileña, una mexicana. Bueno, habrá que dejarse barriga porque se ve que el asunto funciona. Cualquiera hace abdominales. Pero bien, ya veis la situación. Resulta que se les llama defensores de Cristo. Y se trata además, pues, de que, menos mal que ha habido alguien que ha destapado el caso y dice todo lo que hacen. Hablan, como no, energía piramidal para hacer milagros, metafísica teológica, bueno, lo de siempre, ¿no? Hasta el punto en que, claro, para ellos el sexo era obtener energía, ganar vida y llevar magia para el maestro. ¿Os recuerda esto lo que pasaba ya en el Egipto antiguo y demás lugares? Pues es lo mismo. Bueno, al final se los ha pillado. Pero mientras tanto, ya os podéis imaginar todo lo que han llegado a hacer y hasta dónde pueden llegar, no lo sé. Pero se les llama defensores de Cristo. Me gustaría saber de dónde extraen ellos bíblicamente todas estas cosas que hacen. Pero en fin, ya sabéis, viajes astrales, curar cáncer, etcétera, etcétera. En fin, que aquí tenéis
todo el artículo por si os apetece leerlo y ver cómo está todo. Aquí aún hay más: desmantelan secta en Coahuila y Tamaulipas que secuestraba mujeres y las volvía esclavas sexuales, más detalles al respecto. Y así Satanás no para de hacer lo que era lógico que debía hacer en los últimos tiempos: llevar el mundo totalmente a lo contrario de Dios. Y bien, vamos a terminar con unas alegrías, porque ya toca, ¿no?, después de todo esto, y vamos a mostrar un par de testimonios de los cuales he recogido. Buenas tardes, señor Víctor, muchísimas gracias por su rápida respuesta, y una vez más, gracias por ayudarnos a entender la palabra de Dios. Me encuentro muy agradecido por todos sus vídeos, soy muy incrédulo para estas cosas, sin embargo usted ha sabido demostrarme con argumentos válidos y de peso que Dios en realidad existe, y vale la pena creer y estudiar a fondo las Sagradas Escrituras. Desde Venezuela le apoyo y comparto sus documentales. Muchas gracias, que tenga una feliz tarde, Ricardo. Bien, una vez más, cuando hablan de mí, hablan también del equipo que hace nuestro ministerio posible para llegar a mucha más gente. La verdad es que no soy yo el que haga una presentación y la gente, ¡oh!, no, sino que las evidencias están, solo hay que mostrarlas. De eso se trata, y estamos viendo cómo gente incrédula se está convirtiendo a Dios porque ve evidencias. Tiene que haber una parte de fe, pero la fe también se sustenta en unas evidencias. Y vamos a ver este otro. Hola hermano, he visto todas sus conferencias, soy de Venezuela, ya veis, 2 personas de Venezuela, me parecieron muy importantes, pero ahora siento miedo, pienso que voy a perder la salvación. Quiero aprender de Dios cada día y no sé cómo hacerlo. Quiero salvarme, pero siento que si llega a venir la persecución, no voy a ser digna, ya que las cosas sencillas de la vida me hacen enojar y no tengo paciencia. Bueno, quisiera diera una conferencia sobre los 144.000, otra que me apunto, si son un número literal o simbólico, y si son los únicos que van a ser salvos, porque la Iglesia Adventista tiene más de millones de miembros. Bien, si Dios quiere, trataremos el tema de los 144.000. Lo haremos en base a los textos bíblicos y a los escritos de Elena White. ¿Cuándo? No lo sé. Depende de si Dios quiere que podamos dedicarnos exclusivamente a esto todo el día. Pero la verdad es que es un tema que vale la pena conocer, porque la pregunta que plantean aquí es una pregunta que muchas personas creyentes se han hecho, y más entre la Iglesia Adventista. Muchas gracias, siga adelante y firme. Veo que usted empezó de niño, yo supe de Dios cuando era adolescente, pero nunca tomé las cosas en serio, y eso me duele. Dios me ayude y muy pronto, feliz sábado. Esta es la primera parte que yo le respondí a ella personalmente, y bien, sobre el 144.000 os responderé a todos en su momento, cuando, si Dios quiere, sea, espero pronto. Pero mientras, os digo una cosa, investigad también por vosotros mismos, leeros los textos bíblicos, leeros los comentarios de los primeros pioneros adventistas al respecto, y leeros también los escritos de Elena White, que hablan en detalle de todo esto. Buscad por vosotros mismos la verdad, no solo esperéis que os la muestre yo aquí o cualquier otra persona, buscad por vosotros mismos, para ver si después, Víctor, cuando habla, dice tonterías o dice lo que está. Un día estaba en internet buscando temas sobre el Apocalipsis, pero unos días antes estaba orando al Señor que me guiara y me enseñara. Entonces estaba haciendo el año bíblico, ya sabéis, eso de leer la Biblia, 3 o 4 capítulos cada día durante todo el año, y así en 365 días se ha leído entera, ¿no? Y me llamó la atención sobre las columnas del Templo de Salomón, y busqué en internet el nombre de las 2 columnas, y busqué sobre el santuario, y me encontré con la conferencia del tercer templo de Jerusalén, y fue así, fue una gran bendición. Esto lo dice porque yo le pregunté, ¿y cómo te enteraste de las conferencias? Y luego me lo contó. Dios lo siga ayudando y lo bendiga grandemente. He aprendido mucho con sus conferencias. Sé que Dios está con usted, siga adelante, Él le dará la fortaleza, firma Carolina. Pues yo agradezco mucho a ella por las palabras que nos transmite aquí, especialmente a mí en este caso, pero que evidentemente va para todo nuestro ministerio. Y yo le agradezco mucho a Dios
que nos esté utilizando para que el Espíritu Santo pueda trabajar en estos corazones y pueda seguir llevando gente a la verdad, al profundo conocimiento de la palabra de Dios, del cual ninguno de nosotros tenemos todo, sino que hemos de ir progresando día a día, aunque llevemos 40 y pico de años sabiendo de estas cosas, no importa, hay que buscar más y saber más, porque los tiempos lo requieren, lo requieren. No es lo mismo un conocimiento de hace 20 años al conocimiento que necesitamos ahora para llegar a la gente y para que nosotros estemos firmes en momentos difíciles de la historia que estamos viviendo y los peores que se avecinan. Y la única solución es acudir a Dios y buscar la verdad. Pues bien, que Dios bendiga a estas personas, a todos los demás que me siguen escribiendo, a los que siguen viendo las conferencias y que no me escriben, todos ellos, que Dios los ayude a seguir andando en el camino al igual que nosotros. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a continuar con la segunda parte del tema en breves momentos.